El seísmo interno ha sacudido a la organización de los Dodgers. Lo que el gerente general ejecutó fue una decisión de alto secreto. Un movimiento audaz orquestado en la sombra. Detrás de esta operación, solo una voz era la que realmente importaba y actuaba como catalizador, la de Shohei Ohtani. ¿Cómo se fraguó este intercambio? ¿Quiénes fueron los sacrificados? Nos adentramos en la verdad de esta transacción prohibida, el intercambio de 2 por 1 que nadie vio venir y que ha redefinido el equilibrio de poder en las grandes ligas. El gerente general de Los Ángeles Dodgers, Andrew Friedman, tomó una decisión que la mayoría consideró impensable: la conclusión de un mega intercambio, gestado en las profundidades y fuera de la vista pública, que se rumoreaba involucraba a superestrellas de la talla de Mike Trout. Si este movimiento resultaba ser cierto, los Dodgers habrían asumido el riesgo histórico más grande de la franquicia. La onda expansiva de este movimiento se magnificó por una sola frase de Ohtani, un comentario que se difundió como pólvora, involucrando a medios de comunicación, fanáticos y equipos rivales en un estado de pánico colectivo. ¿Qué había decidido el GM de los Dodgers? ¿Cuál era la verdad detrás del intercambio de 2 por 1? Y sobre todo, ¿qué significaban las palabras de Ohtani? A la 1:12 p.m., la oficina de comunicaciones de los Dodgers envió un aviso de emergencia a los medios. El contenido era escueto. El GM hará un anuncio importante. 30 segundos después, las redes sociales explotaron en una vorágine de especulaciones. ¿Alguien había sido despedido? ¿Una lesión crucial? ¿O se trataba de una adquisición que iba más allá del simple refuerzo? A la 1:29 p.m., el GM, Brandon Gómez, entró en la sala de prensa con una expresión cargada de peso. Los periodistas entendieron al instante: esto no era una rueda de prensa rutinaria. Gómez respiró profundamente, sacando un papel de su bolsillo, sus manos temblando levemente. Las cadenas deportivas estadounidenses desplegaron cintillos de última hora. Los canales de YouTube iniciaron transmisiones en vivo. El silencio se hizo total. Entonces el GM habló. El intercambio de 2 por 1 se ha completado oficialmente. El murmullo se convirtió en un rugido. El caos incipiente pronto sería eclipsado. Antes de que pudieran formular preguntas, el GM continuó, soltando la primera bomba que dividió el ambiente. En esta decisión, la única palabra de Shohei Ohtani ha tenido una influencia decisiva. El aire se quebró. Los periodistas se abalanzaron, los traductores se quedaron perplejos, y los presentadores deportivos estadounidenses se quedaron sin habla en televisión nacional. En Internet, el tema Ohtani Dodgers Trade dominó las tendencias mundiales. El contenido revelado a continuación fue la verdadera explosión que estremeció al mundo del béisbol. La breve frase de Ohtani había movido al equipo, alterado el roster e incluso sacudido el equilibrio de poder de la Major League. Para buscar el tercer campeonato consecutivo, la gerencia de los Dodgers había determinado que la reestructuración del roster era una prioridad crítica. La debilidad del equipo en el jardín y el infield era innegable. Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol, declaró que era necesario conseguir los refuerzos adecuados en el mercado. Sin embargo, el anuncio fue doble. En un movimiento previo, y demostrando la despiadada lógica necesaria para construir un imperio, Friedman reveló que habían sacrificado a 2 pilares amados por la afición, el joven prospecto de jardín Gavin Stone y el veterano relevista Phil Bickford. El canje, impulsado por la frialdad estratégica, fue para adquirir al joven as Jacob deGrom, un lanzador dominante y controlable a largo plazo.
Friedman no mostró rastro de emoción al micrófono, hablando como si estuviera analizando un informe bursátil. Esto no es emocional. Para la victoria se necesitan números y control futuro. Aseguró que fue la inversión más eficiente para el éxito a largo plazo de los Dodgers, ya que necesitaban una profundidad de picheo abrumadora para ganar la postemporada. Pero la verdadera sacudida, el momento coreografiado como un clímax de Hollywood, llegó después. Friedman y el manager Dave Roberts aparecieron en el estrado con semblantes extraordinariamente graves. Friedman tomó el micrófono. Hoy anunciamos un contrato que va más allá de la lógica convencional. Hizo una pausa dramática y continuó. Sé que sorprenderá a muchos, Pero creo que esto cambiará por completo el futuro de los Dodgers. Los periodistas se pusieron de pie de golpe. En ese instante, la puerta detrás del escenario comenzó a abrirse lentamente. Friedman abrió un maletín negro, levantando un grueso contrato ante los cientos de cámaras. Este acuerdo es por 5 años, declaró con audacia. Y hemos adquirido el refuerzo que se apoderará del trono, la pieza que esperamos toda la temporada. El silencio se rompió cuando la pantalla gigante se encendió, y entre el clamor de los cientos de periodistas apareció el nombre, Mike Trout. La sala estalló en júbilo y confusión. La superestrella de los Angels se unía oficialmente a los Dodgers. La razón subyacente de esta transferencia monumental residía en la irreconciliable disputa de Trout con el dueño de los Angels. Pero, ¿cómo se selló el trato? La respuesta fue la fuerza de la amistad. El mismo día de la rueda de prensa, y tras confirmarse su liberación, Trout abandonaba las oficinas de los Angels con el alma dividida. Entonces, su teléfono sonó. La pantalla decía, Shohei Ohtani. Trout se detuvo, respiró profundamente y contestó. Al otro lado, la voz tranquila pero firme de Ohtani le dijo, Mike, lo he oído todo. Quiero que sepas que siempre tienes un lugar en los Dodgers. No por tu nombre, sino porque creo que nuestra historia aún no ha terminado. Trout guardó silencio por un momento, confesando su miedo. Shohei, ya no soy el de hace 25 años. Me asusta no poder cumplir las expectativas. Ohtani respondió de inmediato. Entonces luchemos juntos. Yo cargaré con el resto. Tú solo tienes que estar aquí. En ese momento, toda la duda de Trout desapareció. Fue la llamada del destino que lo condujo a los Dodgers, ignorando el resto de su contrato de $426.5 millones. Mientras tanto, el dueño de los Angels estalló en un arrebato de ira pública. Aunque con un temperamento contenido, su rostro reflejaba furia al hablar de Mike Trout, quien había sido el emblema del equipo durante más de una década. Le hemos dado todo a Mike, el contrato, la NTC completa, la confianza. Pero lo que nos ha dado en los últimos años no compensa el sacrificio. Estamos en una fase de reconstrucción. No podemos seguir dependiendo de un jugador de 34 años, propenso a las lesiones. Acusó a los Dodgers de ser un imperio que manipula el mercado con dinero. Tienen el presupuesto para aplastar al resto de la liga y llevarse a quien quieran. Sin embargo, Dave Roberts, el manager de los Dodgers, reveló que Ohtani había jugado el papel más crucial en la negociación y promoción del acuerdo. El poder de Ohtani residía en 2 frases que encapsulaban su doble naturaleza de amigo y campeón despiadado. La primera, dirigida a Trout. Yo cargaré con el resto. La segunda, en defensa de la fría lógica del GM, cuando se le preguntó sobre el sacrificio de los jóvenes talentos en la búsqueda de la supremacía, es el dolor necesario.
Esta última frase no fue solo una declaración de acuerdo con el canje. Fue un respaldo público y total del as absoluto del equipo a la decisión estratégicamente brutal del GM. Ohtani explicó, «Estamos aquí no solo para ganar partidos, sino para conquistar la Serie Mundial. Para lograr ese objetivo, a veces se requieren elecciones crueles, renunciando a cosas valiosas». El veredicto final es que los Dodgers no son solo un equipo de béisbol, sino una corporación de entretenimiento de primera línea que vende la mejor historia deportiva. Este régimen, sustentado por la ambición helada de Friedman y el magnetismo humano de Ohtani, ha transformado el béisbol. El equilibrio de poder en la MLB ha basculado de manera irreversible hacia Los Ángeles.